presentar en esta primera sesión un ponente de lujo que tenemos para comenzar, iniciar e inaugurar estos seminarios de la Red Mexicana de Investigación de Micobacterias y otras micobacterias no tuberculosas. El doctor Rogelio Hernández Pando. Él es investigador en ciencias médicas, es jefe de la sección de patología experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Tiene un currículum bastante extenso que por cuestión de tiempo vamos a tratar de abreviar porque lo que nos interesa es escuchar su plática. Brevemente nada más les comentaré. Él tiene más de 312 publicaciones. Ha estado en posiciones distinguidas como en la Universidad de University College London. Y además es el presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Bien, entre otras cosas, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al doctor Rogelio Hernández Pando para escuchar su plática. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues este es nuestro primer seminario de la red y como el área temática de ahora es resistencia a antibióticos, me voy a permitirles presentar un trabajo que recién concluimos. Bien, una de las cuestiones importantes de la adquisición de las mutaciones para conferir resistencia a los antibióticos es que hace ya algún tiempo se observó, fundamentalmente in vitro, que las bacterias con resistencia a antibióticos perdían su capacidad de proliferar y entonces a esto se le conoce genéricamente como disminución del fitness. Este proceso entonces, digamos, inicialmente se consideró así, pero después estudios más amplios, más exactos, pudieron documentar algunas de las alteraciones también generadas a nivel intracelular. Particularmente el antibiótico que ha resultado ser el prototipo para este tipo de alteraciones es la rifampicina. Como ustedes saben, la rifampicina principalmente induce resistencia debido a que hay mutaciones en la subunidad B de la RNA polimerasa de la bacteria. Pero esto no únicamente genera resistencia a la rifampicina, sino que también hay cambios significativos por esta mutación en la maquinaria de la transcripción genética y eso consecutivamente pues produce alteraciones fisiológicas y metabólicas en la bacteria. Hay entonces, en ese sentido, ya más recientemente una buena cantidad de publicaciones estudiando pacientes y también animales de experimentación, en donde se ha podido comparar cuál es el curso de la respuesta, principalmente de la respuesta inmunitaria, cuando se expone comparativamente a un organismo humano o brino, por ejemplo, a bacterias drogosensibles o drogoresistentes. Desde el punto de vista genético, quizá el aspecto más importante, particularmente de nuevo por resistencia a la rifampicina, es que los aislados clínicos muestran un incremento en la expresión de DNA polimerasas, particularmente la DNA polimerasa E2. Esta es una enzima de rápida inducción y activación que debido a esta rapidez con frecuencia se producen alteraciones funcionales, particularmente no es tan exacta en su proceso de reparación del DNA y eso entonces genera mutaciones diversas. Esto entonces es una de las características más distintivas molecularmente de las bacterias que adquieren resistencia a rifampicina. Estas mutaciones entonces se pueden mantener a largo plazo y eso puede también contribuir a que un estrés futuro, por ejemplo, el ejercido por la exposición a antibióticos de segundo orden, también entonces puedan tener un metabolismo diferente. Pero además de esto, también se ha determinado recientemente que las cepas multidrogoresistentes también tienen alteraciones epigenómicas. Y en ese sentido se han encontrado múltiples genes que tienen metilación del DNA y eso entonces a su vez también contribuye a alteraciones transcripcionales y tradicionales de largo plazo.
En ese sentido, en el proceso de la traducción, en la síntesis de proteínas, las bacterias con resistencia a la rifampicina se ha encontrado que tienen entonces expresiones diferentes de proteínas que están relacionadas al estrés, a procesos celulares y de síntesis de la pared celular, particularmente la constitución lipídica de la pared, también del metabolismo y de la respiración celular, así también como factores de virulencia. Entonces, pues, una mutación o una serie de mutaciones en un gen, RPOB, puede entonces producir, pues, alteraciones, modificaciones importantes en el crecimiento bacteriano y, por ende, también en la expresión de antígenos diversos y, en consecuencia, de la relación patógeno-hospedero. Bueno, en el caso particular, entonces, de las bacterias que han tenido mutaciones o que tienen mutaciones de gen de rifampicina, uno de los aspectos metabólicamente más importantes es que tiene modificaciones en la producción de lípidos. Particularmente hay anormalidades en la formación de los precursores, como el dimicocerosato, el palmitoil dimicocerosato, que, como ustedes saben, es uno de los lípidos más importantes constitutivamente, que confiere resistencia al estrés oxidativo de la bacteria, pero que también es un importante factor de virulencia. También se ha podido demostrar que genéricamente las bacterias drogoresistentes, particularmente la rifampicina, tienen también, pues, un incremento en el metabolismo nitrogenado de manera total. Y eso obviamente es un indicador de que hay alteraciones metabólicas significativas en estas bacterias. Desde el punto de vista de la respuesta inmunológica en humanos, se ha podido observar que los pacientes que tienen tuberculosis drogoresistente generalmente tienen una disminución de los linfocitos T, CD4, TH1, productores de interferón gamma. De manera entonces que tanto los linfocitos como su producto están disminuidos. Y quizá además por un proceso probablemente de compensación, hay una mayor activación de linfocitos protectores TH17, mayor concentración de esta citocina. De hecho, entonces, se ha podido correlacionar muy claramente los pacientes con tuberculosis drogoresistente, además de que tienen una alta cantidad de bacterias en el esputo. Eso generalmente coincide con un alto nivel de interleucina 17 y linfocitos TH17 circulantes. De manera que esto se considera ya como un marcador de la severidad de la enfermedad. Además, también en los pacientes con tuberculosis drogoresistente, sus células T citotóxicas tienen una mayor actividad cuando se estimulan con antígenos provenientes de bacterias prototipo drogosensibles como RB. Y también, interesantemente, los pacientes con tuberculosis drogoresistente se ha observado que tienen una disminución de la actividad de las células MK y una mayor presencia, particularmente en las lesiones pulmonares, de macrófagos de activación alterna, o sea, de macrófagos inhibidores de la inflamación, promotores de la cicatrización, que son los macrófagos M2. Así es que, bueno, ciertamente los pacientes con tuberculosis drogoresistente tienen una respuesta inmune diferente a la que tienen los pacientes con tuberculosis drogosensible. Bueno, en el caso particular de los estudios en animales de experimentación, se ha podido demostrar que cuando se infectan cobayos, estos animales tienen una tuberculosis menos severa, menos grave que la que muestran cuando se infectan con bacterias drogosensibles, pero interesantemente pareciera ser que es más transmisible la tuberculosis que tienen estos animales. Y en el ratón, pues ha habido realmente una serie de observaciones contradictorias. Algunas publicaciones muestran que las bacterias drogosensibles están atenuadas, mientras que otras muestran que son más virulentas. En general, digamos, la mayor parte de las publicaciones hechas en animales de experimentación, particularmente en bovinos, en ratones, sugieren que las bacterias drogoresistentes son más atenuadas que las drogosusceptibles. Hola, buenos días. En un momento que se una el químico David, iniciamos la reunión. ¿Perdón? Bueno, y entonces nuestro interés en nuestro laboratorio es particularmente estudiar aspectos de inmunopatogenia
Y para esto entonces hemos establecido ya desde hace algún tiempo un modelo experimental de tuberculosis en ratones ingénicos Barcé, que es realmente un modelo de tuberculosis progresiva. Este modelo consiste en que ratones machos de 8 semanas de edad se infectan por vía intratraqueal con una dosis alta de Mycobacterium tuberculosis, particularmente H37RB, y bajo esas condiciones estos animales desarrollan tuberculosis progresiva que claramente tiene dos fases, dos etapas. Una fase temprana, que corresponde al primer mes de infección, en la cual la inmunidad innata, particularmente representada por péptidos antimicrobianos de tipo de catecilinas, beta-defensinas, producidas por macrófagos y el epitelio bronquial, macrófagos activados de clase 1, o sea, de activación clásica, productores de TNF, interleucina 12, y expresan también INOS de manera significativa, más la presencia de células TH1 a partir de las 2 semanas de infección, cuando hay formación o inicio de formación de granulomas. Todo esto en conjunto mantiene a las bacterias bajo control, de modo que en este momento, particularmente en el día 21, hay una máxima respuesta protectora mediada por la inmunidad celular adquirida y muy importante por la inmunidad innata. Pero después del mes se inicia la fase progresiva de la enfermedad, la infección tardía, y esta entonces se caracteriza porque los espacios alveolares empiezan a llenar de células inflamatorias, hay neumonía progresiva, hay entonces con esto también algunos focos de necrosis, fibrosis extensa que también es progresiva, y muy importante, esto se acompaña de una importante respuesta antiinflamatoria, particularmente mediada por las células TH2, productoras de interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13. Eso entonces va acompañado de un importante incremento en la cantidad de bacterias vivas y como consecuencia de los problemas de neumonía progresiva, los animales empiezan a morir. De modo entonces que es realmente un modelo de tuberculosis progresiva, muy centralizado en el pulmón, prácticamente solo el vaso tiene unas cuantas cantidades de OFCs, también con algunas lesiones granulomatosas, pero la mayor parte del problema patológico se presenta a nivel pulmonar. Este modelo entonces es nuestro modelo de tuberculosis progresiva, y este modelo lo hemos entonces caracterizado en particular porque la fase progresiva es distintivamente dominada por la respuesta antiinflamatoria de tipo TH2. La interleucina 4 y 5 es de gran significado, y también la interleucina 10, principalmente en este caso producida por las células T reguladoras. Esta respuesta entonces se acompaña también de una producción de anticuerpos, particularmente de clase IgG1. Y de cualquier forma, podríamos comentar que la emergencia de la respuesta TH2 y de la IL4 es quizá lo más distintivo inmunológicamente. La interleucina 4 es producida entonces por linfocitos TH2, es un factor autocrino. Esta interleucina promueve la diferenciación de células TH0 a TH2. También es producida por los linfocitos innatos y las células NK, linfocitos innatos de tipo 2 y los mastocitos. Entonces, su principal función es inducir y mantener la proliferación de linfocitos TH2, con lo cual antagoniza la respuesta protectora TH1, antagoniza también a la respuesta de células TH17, y, muy importante, promueve la proliferación y sobrevida de los linfocitos B. Particularmente, un dato fisiológicamente muy importante es que esta citosina cambia el isotipo a IgG1 y anticuerpos de clase IgE. Y en el caso particular de las respuestas de hipersensibilidad y de eliminación de parásitos, es de gran significado que promueve la proliferación, sobrevida y adherencia de mastocitos, de modo que esa es una función de gran significado, pero en el caso de la tuberculosis, lo más importante quizá es que suprime la respuesta protectora TH1 y promueve la diferenciación de macrófagos a su forma alternativa. Estos macrófagos son antiinflamatorios, son entonces principalmente relacionados con la actividad de protección y eliminación del daño tisular.
Ha habido una gran cantidad de interés por tratar de ver si esta citocina también está aumentada en los pacientes con tuberculosis, así como lo hemos visto en los ratones. Y esta publicación, que es bastante reciente, desde el año pasado, es un estudio de metaanálisis en el cual se explora desde los años de 1995 a 2022 el número de publicaciones que están en el sistema PubMed relacionadas con esto es bastante amplio, ¿no? En este caso escogieron 51 publicaciones que colectivamente corresponde a más de 4.300 pacientes. Y en el suero de todos estos estudios, la conclusión es que ciertamente los pacientes con tuberculosis activa, particularmente cavitada y extensa, tienen una alta cantidad de interleucina 4. Y esto se presenta también étnicamente de manera diferencial. Los pacientes de tuberculosis activa en Asia y en Latinoamérica es más frecuente observar que tengan elevación de interleucina 4 que los pacientes caucásicos. Pero bueno, ya no hay ninguna discusión en ese sentido. La conclusión ciertamente es que hay una contribución de la respuesta TH2 en la progresión de la enfermedad, así como lo observamos y lo reportamos hace muchos años en los ratones Marcel. Bueno, y entonces, en este caso en particular, después de los antecedentes que he comentado, experimentalmente lo que hicimos hace algunos años es infectar, usando este modelo experimental, ratones con diferentes cepas, todas multidrogos resistentes, pero particularmente resistentes a rifampicina. Y aquí les presento a ustedes las sobrevidas de estos animales. Este es nuestro control, esos animales infectados con la cepa H37RB, que después de 16 semanas tienen una sobrevida más o menos de un 35-40%. Como ustedes pueden ver, hay aislados clínicos, como estos que muestro aquí, las 58 y 134, que están muy atenuados. Prácticamente todos los animales sobrevivieron. La mayor parte de las cepas se comportaron muy similar a la cepa H37RB en términos de sobrevida, pero interesantemente hay dos cepas que son hipervirulentas. En particular, esta cepa, la A96, produjo la muerte de todos los animales en tan solo 4 semanas. Entonces, la discordancia de por qué hay publicaciones en donde muestran que hay poco fitness o que son normales las cepas resistentes es porque dentro de ellas hay heterogeneidad en términos de su virulencia. En otras palabras, dentro del grupo de MDRs hay cepas muy virulentas y hay otras atenuadas. Nos interesó entonces la cepa más virulenta, la 96, que como aquí les muestro a ustedes comparado con la H37RB, los animales mueren mucho más rápidamente. Tienen además una muy alta cantidad de bacterias, 3 veces más bacterias que H37RB. Tienen también significativamente mucho más neumonía. Bien, como en el día 28, las áreas de neumonía son mucho mayores que las que presenta H37RB. Y cuando se estudió la expresión de transcritos de RNA mensajero por RT-PCR en tiempo real, ven ustedes muy significativo y muy interesante. Interleucina 4, la citocina representativa de la respuesta TH2, se produce mucho mayor, en mucha mayor cantidad que lo que produce RB, que apenas se nota aquí las pequeñas expresiones en estas barras. Interferón gamma es muy similar entre las dos cepas, y TNF también es interesante que haya una mucho menor producción de TNF en los animales que están infectados con la cepa drogo-resistente A96. Pero con mucho, la característica más interesante y más distintiva es esta muy alta producción de interleucina 4. Se hizo entonces la secuenciación total del genoma de esta cepa, y de los aspectos más interesantes es que se encontraron genes duplicados, particularmente de la familia PGRS, algunos de los cuales, como el 18 y el 38, se han descrito como factores de virulencia. Y también se encontraron unas mutaciones distintivas que confieren resistencia a rifampicina en el gen RPOB, en las posiciones que aquí están establecidas. Fueron 4 mutaciones. Ninguna de estas 4 se ha reportado en la literatura que estén relacionadas con disminución del fitness. Pero también tuvo mutaciones en CATG y en el gen que codifica EMB para etambutol,
tener entonces que realmente es una cepa multidrogo resistente, pero la mayor cantidad de mutaciones están confiriendo resistencia a la riboflavina. Bueno, ahora entonces pasamos a la siguiente parte, que era precisamente tratar de ver ese genoma, qué es lo que está traduciendo, es decir, qué proteínas están produciendo que eventualmente pudieran explicar esta mayor activación de la respuesta de tipo TH2. Y eso entonces se hizo con un sistema experimental que rápidamente les voy a comentar. Los anticuerpos de clase IgG1, para que estos existan, requieren un switch genético que es mediado completamente por interleucina 4. Es decir, los niveles y concentraciones de IgG1 dependen de las concentraciones de IgG4 y la respuesta de tipo TH2. Entonces aquí lo que se hizo fue hacer un Western blot con proteínas obtenidas de sobredantes de cultivo, DRB y de la cepa multidrogo resistente, e incubarla con sueros de animales infectados en diferentes días, ¿sí? Y después con un anticuerpo secundario anti-IgG1, reconocer entonces qué anticuerpos de clase IgG1 están reconociendo qué antígenos, diferencialmente de RB y de la cepa drogo resistente. Y vean ustedes cómo la cepa drogo resistente en el día 28 tiene una mayor cantidad de bandas, lo cual entonces coincide muy bien con que es alta expresión de la interleucina 4. De hecho, el patrón de reconocimiento que tiene a la infección inducida por esta cepa en el día 28 es similar a la que tiene RB, pero hasta el día 120. Entonces, claramente hay una mayor actividad inductora de respuesta TH2 por esta cepa drogo resistente. Después se hizo un estudio proteómico con el sobrenadante de cultivo de la cepa A96, la cepa resistente. Ven ustedes, aquí está una doble dimensión, más o menos fueron 210 spots. En el día 14 y en el día 28 se utilizó el suero de estos animales para ver qué reconocían de estos antígenos. Aquí se reconocieron más o menos 4 antígenos, acá 12. Y de estos 12 antígenos que se reconocieron fueron entonces obtenidos de estos geles y fueron estudiados con cromatografía líquida y espectrometría de masas. Y entonces se pudo encontrar estos principales antígenos característicos y distintivos expresados en el día 28 y reconocidos por anticuerpos mediados por respuesta TH2 de la cepa 96. Enzimas que están relacionadas también con importantes eventos inmunológicos. La hidrolipoamida deshidrogenasa participa en la inhibición de la unión del fagolisosoma a nivel macrofágico. Aldolasa, de la que depende la síntesis de D-adaminosa, el azúcar más importante de la pared celular. El antígeno DNK, esta es un antígeno que es una chaperona, que tiene una importante actividad inductora, más bien de interleucina 10, más que de interleucina 4 por células dendríticas. El antígeno 84, que es un antígeno que está relacionado con modificaciones en la constitución química metabólica de la superficie de la bacteria. SXB, que está relacionado con ESAT6, particularmente es uno de sus componentes, y los más importantes son estos dos antígenos, la lipoproteína 19 kilodaltones, LPQH, y el antígeno PSTC1, que es también conocida como glicoproteína de 38 kilodaltones, que es un transportador de fosfatos. Estas dos se han reportado, había reportes ya publicados que se mencionaba que son factores de virulencia que pueden estar induciendo una respuesta de tipo TH2 y L4. Entonces, esas dos proteínas se utilizaron para estimular células obtenidas del vaso, pero antes que esto, lo que se hizo fue tratar de ver si por RT-PCR en los animales infectados con la cepa 96 había una mayor cantidad de transcritos que explicaran también por qué esos antígenos estaban sobreproduciendo. Y muy claramente pueden ver aquí que en el caso del día ya 21 particularmente, hay una gran cantidad de transcritos de la bacteria en los pulmones de los ratones infectados que codifican para esta proteína, lipoproteína de 19 kilodaltones, en comparación con
los animales infectados con la cepa RD. Entonces aquí se ve muy claramente la diferencia. En el día 28 también se ve la diferencia con la proteína de 38 kilodaltones. Y ahora, pues entonces, en el día 28, que es el día donde se encontró la máxima diferencia, se obtuvieron suspensiones celulares del pulmón, suspensiones celulares del vaso, y con los antígenos que aquí se mencionan, obtenidos de los sobrenadantes de las bacterias H37RB negro, A96 en gris, pueden ver ustedes cómo particularmente después de 48 horas del sobrenadante por ELISA se cuantifica interleucina 4 e interferón gamma. Y vean cómo en particular esta proteína, la lipoproteína de 19 kilodaltones, induce una altísima producción de IL-4, muy significativa. Sí, mucho más que las otras, que también en particular, todo este es el conjunto de proteínas, CFPs, y esta es la proteína de 38 kilodaltones, el transportador de fosfatos. Esta también induce mucho IL-4, pero la más importante con mucho es la lipoproteína de 19 kilodaltones. Eso también se ve en el vaso, ¿sí? Y en el caso de interferón, vean cómo no hay diferencia entre las dos infecciones con los dos tipos diferentes de proteínas. Para confirmar que esto es así, entonces lo que se hizo fue infectar con este aislado clínico 96 a ratones knockout del receptor para interleucina 4. Estos animales entonces son incapaces de responder a la presencia de IL-4. Y se comparó con los ratones wild type, que sí producen el receptor para interleucina 4. Y vean cuál es el resultado en términos de sobrevida. Los animales que no responden a IL-4 sobreviven más del 50% en 4 meses, mientras que los animales que sí responden a IL-4 mueren en 50 días. La cantidad de bacterias que existen en los pulmones de los animales que no responden a IL-4 es significativamente menor en comparación con los animales wild type que sí responden a IL-4. Y las áreas de neumonía también son significativamente mucho mayores en los animales que producen y responden a IL-4 con los animales que no responden a IL-4. Por lo tanto, entonces, nuestra conclusión es que esta cepa 96, que tiene mutaciones en el gen RPOB, supera el costo negativo de las mutaciones del fitness por la inducción de una rápida respuesta, diferenciación de células TH2 con una alta concentración de interleucina 4. Eso entonces suprime la respuesta de tipo TH1, promueve la diferenciación de macrófagos por vía alternativa, es decir, genera un proceso de antiinflamación, de antagonismo a la inmunidad protectora del tipo TH1 y en consecuencia eso es lo que explica por qué estos animales mueren más rápidamente. Entonces, pues, las cepas multidrogos resistentes, algunas de ellas tienen diferentes mecanismos para producir un tipo diferente de enfermedad o de curso de enfermedad. Una de ellas es precisamente estimular de manera muy rápida y muy activa la respuesta de tipo TH2. Finalmente, solamente los agradecimientos para la maestra en ciencias María Fernanda Arce. Este trabajo fue el trabajo de tesis de ella, de la maestría en ciencias bioquímicas de la UNAM, la doctora Marta Espinosa y el doctor Barrios, que son investigadores asociados del departamento, de nuestro departamento, y hacen un trabajo fundamental a nivel in vitro de la doctora Bata y en vivo el doctor Barrios, por el estudio de proteómica y el estudio genómico fue realizado por Roberto Espinosa Neira. Esa fue su tesis de doctorado y fue supervisado por el doctor Mauricio Castañón, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y el estudio inmunológico de estimulación in vitro por antígenos específicos fue llevado a cabo por la doctora Clara Spitia, Instituto de Investigaciones Biomédicas, y por nuestro mentor de nuestro doctorado, el doctor Rolf Mancilla, que ya se ha retirado, pero fue el mentor de la doctora Spitia y el mío en nuestros estudios de maestría y doctorado. Y pues aquí está mi correo electrónico por si tienen ustedes alguna relación de interés en aspectos colaborativos con nuestro grupo de investigación.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rogelio, por esta ponencia muy completa, muy amplia la investigación. Vamos a continuar entonces con el seminario. Al final van a ser la sección de preguntas. Vamos a continuar con la siguiente ponencia en este tema de farmacoresistencia. Y al final entonces va a haber la sección para preguntas y comentarios. Entonces, si les parece, muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces ahora a continuar con la segunda ponencia del día de hoy de farmacoresistencia. Le corresponde entonces a la doctora Julieta Luna Herrera. Si quiere compartir pantalla, doctora, mientras presento un poquito muchas gracias, ahí ya vemos su pantalla. Bien, como les decía, en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, que estamos tratando de acotarnos al tiempo, vamos a dar una introducción muy breve del amplio currículum de estas personalidades que el día de hoy nos hacen el favor de compartirnos sus investigaciones. Les comento brevemente, la doctora Luna Herrera tiene una amplia trayectoria en el Instituto Politécnico Nacional. Ella ha hecho estancias en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Virginia Polytechnic Institute, en el University of Illinois College of Medicine, y tiene ya varios años colaborando como académica en el Instituto Nacional Politécnico Nacional. Cuenta con bastantes publicaciones, más de 60 publicaciones, de las cuales tiene más de 1,600 citas a los mismos. Entonces, parte precisamente de esta larga trayectoria que ella ha tenido en investigación ha sido el enfoque a desarrollo de nuevos fármacos, que es el tema de la farmacoresistencia, es el tema del día de hoy, y también tiene estudios en mecanismos de resistencia. Entonces, si les parece, vamos a continuar entonces con la doctora Julieta. Adelante, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, ¿y ya ven mi pantalla? Únicamente en mi pantalla no está en pantalla completa. No sé si en la suya sí está, pero en la mía no me aparece en pantalla completa. Es que yo la veo en pantalla completa. ¿Sí? Ok. A ver, Ahí ya vemos su pantalla, doctora. ¿Ya la ven? Sí, ahí se ve la pantalla. No, sí, no sé, doctor Ángel, si usted la ve completa. No se ve completa, doctora. A ver, la voy a poner en proyección. ¿Ya la ven? No se ve completa. Aunque se alcanza a ver muy bien, podemos empezar así. Ok, sí. Si quiere, adelante, doctora. Bueno, vamos a empezar entonces. Pues primero que nada, darles a ustedes la bienvenida a esta nuestra primera reunión de seminarios permanentes. Y pues gracias por la oportunidad de presentar en este tema de farmacología el trabajo que hacemos en nuestro laboratorio. El tema que les voy a presentar es el de bombas de flujo en Mycobacterium avium, su impacto en la farmacología y virulencia. Como sabemos, el control de las infecciones, tanto tuberculosis como de las micobacterias no tuberculosas, depende de una buena detección
y un tratamiento adecuado. En cuestión del tratamiento, tenemos que los fármacos antimicobacterianos más utilizados actualmente y de los que disponemos para estos tratamientos, tanto para las micobacterias tuberculosas como no tuberculosas, pues los tenemos aquí señalados los principales, ¿no? Aquellos que van a estar actuando a nivel del bloqueo de síntesis de Perdón, doctora, sus diapositivas no cambian. Está todavía en la primera. A ver, déjenme. Sí. A ver, ahora sí ven, ¿ya ven que cambian? Ahorita no vemos absolutamente nada de su presentación. Doctora, le mandé mi correo por WhatsApp. Si quiere enviarme la presentación, yo la proyecto. A ver. A ver si ahora sí. ¿Ya ven en Ahora pantalla? sí, doctora. Sí se ve. Ya se ve y se ve completa. Adelante. ¿Sí? Sí, ya todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando aquí de fármacos que tienen actividad antimicrobiana, tanto contra microbianas tuberculosas como no tuberculosas. Disculpen, ¿escuchan eco? Se corta mucho, escuchamos, doctora. Se corta mucho, pero sí se escucha. Es que yo oigo mucho eco. Bueno, entonces, estamos diciendo que estos fármacos tienen actividad sobre diferentes vías metabólicas involucradas en la síntesis de pared celular, que tenemos aquí a los fármacos clásicos. Isoniazida, pirazida, cionamida, y los nuevos fármacos, amanida, protonamida. Tenemos también aquí fármacos que van actuando a nivel de inhibición de síntesis de proteína, de la topoisomerasa, que tienen actividad en la transcripción. Aquí tenemos otro de los fármacos, que es el bedaquiline. Después de 40 años, tenemos nuevos fármacos. El bedaquiline, de la manid y el propanid pertenecen a la familia de las quinolinas y nitroglicerol. Los mecanismos de acción de estos fármacos están relacionados con nuevos blancos terapéuticos que fueron descritos y descubiertos en estos últimos años. Dentro de estos tenemos muy interesante que es la inhibición de la sintasa de ATP. La sintasa de ATP es inhibida por la bedaquilina y el pretomanid y el delamanid
que son derivados de los nitriómidas, tienen un mecanismo de acción bastante interesante, aunque no completamente entendido, en el cual durante la activación de estos fármacos se generan especies reactivas que van a inhibir la sintasa de ácidos glicólicos, inhibiendo de esta manera la biosíntesis de los ácidos glicólicos. Esta es la pared celular y como vemos es un componente estructural fundamental para las micobacterias, no solamente para los mecanismos de acción de los fármacos, los mecanismos de virulencia y muchas otras actividades que presentan las micobacterias. Esta pared celular micobacteriana es muy grande y está conformada por una abundante cantidad de lípidos. Esta membrana extracelular de lípidos, denominada como micomembrana, va a funcionar como una barrera hidrofóbica para muchos fármacos. De esta manera, los mecanismos de resistencia a fármacos en micobacterias los podemos ver resumidos en la diapositiva, donde tenemos el es la impermeabilidad de los fármacos, principalmente de los hidrofílicos, por esta membrana externa micobacteriana rica en lípidos. Otro de los mecanismos es la expulsión de drogas o de fármacos. Este efecto es mediado por las denominadas bombas. Un siguiente mecanismo es la modificación de las drogas o los fármacos, lo cual se lleva a cabo por diversas enzimas que producen las bacterias que van a modificar a los fármacos y de esta manera se impide su efecto antimicrobiano. Tenemos también la modificación en los blancos de los fármacos a diversos niveles, en genes que involucrados en la replicación del DNA, en la transcripción y en la traducción. Estas modificaciones del blanco son modificaciones cromosomales que van a traer como consecuencia que estas modificaciones traigan como consecuencia una alta resistencia a los fármacos, en comparación con la resistencia conferida por la activación de bombas de flujo. ¿Qué son las bombas de flujo? Las bombas de flujo son proteínas transportadoras membranales involucradas en la expulsión de sustancias tóxicas desde el interior bacteriano al medio externo. Estas bombas las presentan todas las bacterias, incluyendo, por supuesto, las micobacterias. Y se han descrito que estas bombas son las responsables de la expulsión de fármacos como fluoroquinolonas, aminoglicósidos, tetracyclinas, beta-lactamados, macrólidos, etc. ¿Cómo es que actúan estas bombas? Para que el efecto antibiótico se dé, el antibiótico debe de entrar a la bacteria y se debe acumular intracelularmente, uniéndose así a sus blancos moleculares. Se debe de alcanzar una concentración crítica intracelular para que este efecto se pueda dar. ¿Y qué sucede en presencia de las bombas de flujo? El antibiótico, parte de este antibiótico o todo es expulsado
Y de esta manera, el efecto inhibitorio del fármaco no se da completamente o no se da. Existen superfamilias de estas bombas de flujo bacteriano. Las más importantes, la familia ABC, MFS, MATE, RND, SMR y PASE, que está muy relacionada a la familia SMR. En las micobacterias, las principales bombas de flujo son las que tenemos aquí identificadas. Dentro de ella tenemos las bombas MFS, SMR, las bombas ABC y las bombas RND. Estas bombas van a estar funcionando a través de la fuerza protón motriz, en el caso específico de las bombas SMR y RND. Y en el caso de las bombas ABC, su actividad de expulsión va a depender de la hidrólisis. De manera general, estas bombas, como podemos ver, van a estar dependiendo del flujo de electrones y de la producción de ATP. Entonces, por eso podemos entender que estos nuevos fármacos, en especial la brugacilina, tenga esta actividad tan importante, porque está inhibiendo precisamente estas bombas que tiene la micobacteria, no solamente para la expulsión de fármacos, sino para fundamentalmente de... Bueno, entonces, estas bombas son de tipo de componente sencillo o de multicomponente, como en el caso de la bomba RND. El mecanismo de expulsión involucra la salida del fármaco del interior de la bacteria hacia el espacio periplasmático, cosa que realizan las bombas MFS, SMR y ABC. Estos fármacos se quedan a nivel del espacio periplasmático y tienen que ser posteriormente expulsados por canales, como por ejemplo los canales no canónicos de exportación presentes en las micobacterias y que están formados por las proteínas PE y PP. Pero también la expulsión a nivel del periplasma de los fármacos se da precisamente por los dos componentes de las bombas RN, la parte de proteína adaptadora periplásmica y el canal de membrana. Estas bombas de flujo van a estar inhibiendo la expulsión de diversos fármacos y se consideran como un mecanismo de multiresistencia, ya que como vamos a ver, dependiendo de las bombas, vamos a tener que pueden expulsar diversos fármacos, como por ejemplo la familia ABC, MSS y SMR y RND. Las bombas que más fármacos expulsan son la ABC y la MFS. Para el estudio de las bombas se utilizan inhibidores de las mismas, como los que tenemos aquí mencionados, el CCCP, la clorpromacina, el verapamil, etc.
¿Por qué es tan importante desde el punto de vista clínico la expresión de estas bombas y su impacto en la resistencia a fármacos? Como vemos en este diagrama, cuando tenemos ya una infección activa, vamos a tener una mezcla de bacterias, algunas de las cuales van a estar sobreexpresando inicialmente estas bombas de flujo. Como les decía, desde el punto de vista de los niveles de resistencia que confieren estas bombas de flujo, es un nivel de resistencia bajo. Aquí tenemos como las bacterias sensibles que no están expresando ningún mecanismo de resistencia tienen una muy buena susceptibilidad a los fármacos. Cuando ya tenemos bacterias que están expresando estas bombas de flujo, tenemos todavía un cierto grado de resistencia, pero todavía desde el punto de vista clínico es manejable, porque todavía siguen siendo susceptibles a los fármacos. Esta condición, sin embargo, va a contribuir a la selección de las mutantes naturales, aquellas que ya tienen mutaciones a nivel cromosomal y de esta manera van a contribuir a la selección de las bacterias que presentan esta alta resistencia a los fármacos. De esta manera se alcanzan los puntos críticos para que la antipsicoterapia sea funcional. El estudio de las bombas de flujo está en gran auge. Se están siguiendo diversas estrategias para poder evitar la expresión de estas bombas de flujo y que esto contribuya a la selección de estas mutantes altamente resistentes durante el tratamiento antimicobacteriano. Dentro de los potenciales inhibidores de estas bombas de flujo, tenemos compuestos naturales. Hay mucha investigación en compuestos naturales con una actividad inhibidora de estas formas de flujo, pero también tenemos a los inhibidores clásicos de las bombas de flujo, como la reserpina, el verapamil, la tioridazida, la clorpromacina y el CCCP. Con estos antecedentes, les presento ahora el trabajo de investigación que hemos realizado en este grupo de trabajo, en donde estamos analizando la participación de las bombas de flujo en la resistencia a rifampicina en Mycobacterium avium. Y estos son los colaboradores con quien hemos hecho este trabajo. En este trabajo analizamos los perfiles de fármaco resistente a 12 fármacos en 12 aislados clínicos de Mycobacterium. Estos 12 aislados se analizaron con fármacos por el microensayo de Alamar Azul, que ha sido uno de los ensayos más utilizados para evaluar la resistencia o susceptibilidad a muchos fármacos. Entonces, analizamos los niveles de resistencia por esta metodología y también determinamos el nivel de susceptibilidad de estos aislados a los inhibidores clásicos de las bombas de flujo, reserpina, verapamil y clorpromacina, para establecer la concentración en la que haríamos estudios combinados
para ver el impacto de estos inhibidores en los niveles de estas bacterias. Lo que encontramos en este grupo de aislados, la gran mayoría de ellos fueron susceptibles a rifampicina, rifabutina y claritromicina. Sin embargo, cuando los analizamos de manera independiente, encontramos aislados que tenían alta sensibilidad a los fármacos y aislados muy resistentes. Para ustedes, los que no están familiarizados con este ensayo, los que estén de color azul, hay inhibición del crecimiento, y los que estén de color rosa, crecimiento. Entonces, vean ustedes este aislado, el Mycobacterium avium es prácticamente resistente a todos los fármacos, mientras que el Navium R tenía varias posibilidades, bastantes. Bueno, entonces, lo que hicimos fue seleccionar, como ya sabían que las bombas de flujo confieren susceptibilidad a fármacos en baja resistencia, decidimos no trabajar con este grupo que presenta alta resistencia. Trabajamos con los que presentan todavía baja resistencia. Y aquí lo que hicimos fue probar todos estos fármacos en presencia de los inhibidores. Y lo que observamos en esta placa es el comparativo en presencia de los inhibidores, en este caso, verapamil. Vean ustedes cómo se baja la actividad de la rifampicina en presencia del verapamil. Esto nos sugería la participación de las bombas de flujo para este fármaco. Entonces, lo que decidimos fue analizar la expresión del gen de las bombas de flujo en presencia de rifampicina. Y lo que hicimos fue medir por tiempo real la expresión de diferentes bombas de flujo, tanto de la familia y 3 miembros del MFS, así como el gen. Aquí tenemos la gráfica de una cinética a diferentes tiempos de exposición al fármaco por el aislado máximo. Y vemos que de manera muy temprana se empiezan a expresar estos genes de las bombas. En el tiempo cero no hemos expresado ninguno de estos genes, pero para la hora vemos ya la expresión de los genes. Y también lo que observamos es que fundamentalmente se están expresando las bombas MF y la bomba RS. Sin embargo, esta expresión dura poco tiempo. Otro de los ensayos que hicimos fue un cultivo en presencia del fármaco, la bacteria. Y lo hicimos mediante una infección flaca. Lo que observamos es que en presencia del fármaco, después de 3 semanas, se obtenían estas colonias. Realmente la cantidad de colonias que obtuvimos fue baja, pero, y tenían estas características. Teníamos esta morfología grande, rugosa, y esta morfología principal. En comparación decidimos analizar la expresión
de los genes de estas bombas en estas 3 colonias. Y aquí tenemos los resultados. Después de 3 semanas en presencia del fármaco, seguía la expresión de las bombas MF en la colonia 1 y en menor grado en la colonia 2, en comparación con la colonia 3, que era el control simple. Posteriormente, analizamos en un ensayo la virulencia de estos aislados, crecidos en presencia de rifampicina. Esto lo hicimos en el de macrófagos J774, determinando las unidades. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, lo que encontramos fue que la cepa original, tanto en líquido como la recuperación medio sólida, eran infectivas, y en el caso del medio sólido, era capaz de sobrevivir. Pero las mutantes naturales recuperadas en presencia de, como ven, la 1 y la 2. La 2 es la única, es efectiva, pero es eliminada. La colonia 1, que era la más grande, fue menos infectiva, pero todavía logró sobrevivir. O sea, ambas están mostrando diferentes de sobrevivencia, ¿sí? Pero definitivamente la presencia del fármaco está afectando el fitness. Eso sería todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora, por esta plática tan interesante. Bien, vamos entonces ahora a la sección de preguntas, comentarios que tenga la audiencia. Por favor, gustan levantar la mano o en el chat. Están aquí los 2 doctores con estas presentaciones tan completas, tan amplias, tan extensas en conocimiento y en datos. ¿Alguna pregunta que se tenga? Parece, doctor Ángel, ¿tiene usted alguien que haya tenido alguna pregunta? ¿No, verdad? Sí. No, no hay preguntas, pero pueden levantar la mano o pueden escribir las preguntas en el chat. Vamos a dar unos minutos si es que están formulando sus preguntas. Quizá por el tiempo ya sí, una disculpa, pero los trabajos estaban aquí, por ahí hay una mano levantada, hay varias, bueno, sí, creo que hay varias manos levantadas. Eugenia, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si los doctores cualquiera, pero principalmente me surgió después de ir al doctor Pando, piensan que después de, o sea, el tener la mutación en RPOB para hacer la resistencia a rifa, está haciendo una selección para generar más mutaciones y eso a su vez va a hacer que afecte el fitness. No sé si me estoy complicando más de lo necesario. No, bueno, un comentario sobre esa pregunta. No, me parece que esa es una pregunta ciertamente muy importante. Hay una
amplia caracterización de mutaciones que genéricamente les llamamos epistasis, que se generan en el mismo sistema. Por ejemplo, en el caso de RPV, hay mutaciones en los genes alternos o que conforman toda esta familia, RPA y RPC, y ahí entonces se pueden presentar mutaciones que también pues afectan la biología y el metabolismo de la bacteria. Algunas veces para bien pues, de la bacteria, generando una recuperación del fitness y otras veces disminuyéndolo. Entonces, como que hay realmente una vasta investigación relacionada con qué otras mutaciones existen como mutaciones compensatorias dentro de los genes que están relacionados a específicamente una resistencia a un fármaco en especial. Pero interesantemente, todo parece indicar que no solamente hay mutaciones en los genes involucrados en la resistencia, sino también en otros. Y en ese sentido es que hay entonces toda una gama de modificaciones que están apenas empezándose a estudiar. De hecho, me parece a mí que la persona que más ha profundizado en esto, que es el doctor Sebastián Gueynot, tuvimos la oportunidad de escuchar en nuestro congreso reciente en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, una conferencia de él, en donde realmente nos hizo pues todo un análisis muy amplio y muy claro sobre cuáles son las mutaciones que se presentan, particularmente con mutaciones compensatorias en los genes que codifican, la resistencia, digamos, a ciertos antibióticos. Y particularmente yo le pregunté precisamente en relación con el trabajo que les acabo de presentar, exactamente lo que usted comenta, y él pues me mencionó que bueno, hay ciertamente toda una gama de mutaciones diferentes, porque hay también no únicamente mutaciones, sino cambios epigenómicos que traen como consecuencia también modificaciones importantes en la expresión de otros genes. Y me parece que esto que les acabo de mostrar es ciertamente un ejemplo de ello. ¿Cuál es entonces el factor o el mecanismo a través del cual estos antígenos se están sobreexpresando? Bueno, eso realmente no llegamos a poder investigarlo, no sabemos cuál es la causa, solamente conocemos el efecto, pero seguramente puede estar dado ya sea por cambios mutacionales o bien por cambios epigenómicos. Y algo que también estamos aprendiendo de manera pues bastante interesante es que también hay genes no codificantes, así como sucede en los eucariontes. Hay genes entonces que probablemente codifican RNAs cortos o largos, que entonces intervienen también en la expresión de genes estructurales o genes operadores. De tal manera entonces que eso sigue siendo todavía una gran interrogante y seguramente también es un área pues muy interesante de investigación actual y también en el futuro. Muchas gracias. O sea que no nos podemos quedar con solo secuenciando ya. Hay que hacer expresión, ¿verdad? Eso es, esa es La de manera conclusión. concreta la conclusión. Esa es la conclusión, ciertamente. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, comentario que se tenga? Doctor Ángel, ¿no tiene usted ninguna por ahí localizada entonces? ¿Ninguna otra intervención? No, en el chat no hay ninguna pregunta, doctora. Me parece que... Tiene una pregunta. Adelante. Hola, pues en primera felicitar a los ponentes. Muchísimas gracias. Creo que siempre les aprendemos mucho, incluso desde la parte de introductoria. Creo que para quienes no estamos íntimamente vinculados con toda esta parte biomédica, siempre es de ir tomando notas y de verdad se agradece muchísimo esta forma de compartirnos la información. Pero además, respecto ya a los proyectos, a mí me gustaría hacer como una pregunta un poco pensando más allá, ¿no? Si bien toda esta parte
identificar incluso esta cepa 96, que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo han obtenido los resultados de no solamente la farmacoresistencia, sino también estas peculiaridades de la cepa que hacen que incluso sea mucho más virulenta que otras, ¿no? Ya hay otras igual cepas que están siendo estudiadas, que tienen una alta virulencia, pero mi pregunta va un poquito más allá en la parte, diría, de nuestro vivir, ¿no? Del día a día. Em, ¿Cómo nosotros podríamos hacer como un tamizaje? O bien, yo creo que la metodología que han aplicado para identificar estas modificaciones génicas o incluso proteicas que dan a la farmacoresistencia, ¿cómo nosotros podríamos analizar precisamente la transmisión de estas cepas? Me refiero, por ejemplo, a lugares específicos como las poblaciones con alto movimiento, como en las zonas de vaya, de alta migración. ¿Cómo nosotros podríamos usar esta técnica de una forma que nos pudiera identificar algunas otras cepas que estén siendo de alta virulencia y a la vez determinar, como en su caso, por ejemplo, fue la Beijing o así? No sé si me doy a entender. O sea, mi idea es como poder hacer un tamizaje, cómo podríamos hacer este tamizaje masivo, cómo nos sugerirían hacerlo para identificar estas cepas que también están en alto movimiento y que son de importancia en el día a día, ¿no? De estos movimientos migratorios. Sí, bueno, relacionado con esto, me parece que es ciertamente lo que hacemos un enfoque muy biomédico, muy básico. Y esto pues ciertamente hemos visto que la heterogeneidad es enorme. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de estudiar el transcriptoma en el pulmón del ratón y en las bacterias que están infectando también ahí el pulmón de cepas Beijing, dos cepas que eran casi las mismas, o sea, tenían pequeñas diferencias genéticas a nivel del DNA, y sin embargo la respuesta transcriptómica fue bien diferente. Entonces pareciera ser verdad que hay una especie de enorme heterogeneidad en la respuesta de inmune y también, por supuesto, en el metabolismo y expresión genética de la bacteria, porque pues, las dos cosas están relacionadas. Me parece que lo único que yo he visto que está más o menos relacionado con lo que usted pregunta es particularmente lo que se ha hecho en sangre periférica, determinando citocinas y la cantidad de bacterias en el esputo. Y se ha encontrado de manera bastante sistemática que los pacientes que tienen tuberculosis drogoresistencia, que tienen un alto número de bacterias en el esputo, también tienen un importante número de células TH17 circulantes y también de 17A cuantificada en el suelo. Me parece que ese es, digamos, lo único que yo podría ahorita de lo que tengo aquí en mente y lo que he leído en relación de cómo se podría más o menos interpretar esto. Ciertamente también pues el número de pacientes afectados o infectados en un brote epidémico, si por las técnicas moleculares tradicionales se puede demostrar que es una bacteria lo que lo está produciendo, pues entonces pues ahí puede haber otro nexo igual. Sin embargo, de nuevo, como ustedes lo vieron al principio de mi presentación, nosotros simplemente evaluamos un grupo de 8 bacterias multidrogos resistentes todas y tienen pues unas diferencias muy grandes. Unas son hipervirulentas, otras son atenuadas, otras tienen una virulencia, digamos, estándar como RD. Y así también se encuentra con las bacterias drogosensibles o drogosusceptibles. De manera entonces que eso realmente es difícil poder establecer un marcador específico que denota una mayor agresividad de una cepa en especial, sobre todo viéndola a nivel de la bacteria. A nivel de la respuesta inmune es más o menos una de las situaciones la que acabo de comentar, pero aún también en ese aspecto los marcadores de gravedad y demás son también pues, difíciles de determinar y esta es una parte también que se está estudiando de manera muy activa en la actualidad.
Muchas gracias, doctor Rogelio. Y creo que aquí pues robustece, ¿no? La importancia también de hacer todo este tipo de investigaciones biomédicas que se tratan de ir como al núcleo de la situación y que eventualmente pues se espera, ¿no? Con esta información pues crear otros fármacos, incluso otras estrategias diagnósticas más pertinentes, ¿no? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, entonces me voy a permitir otorgar los reconocimientos a los doctores ponentes. Tengo aquí una cuestión técnica para transmitir el archivo. Doctora Julieta, no sé si usted que ya compartió su pantalla nos pudiera compartir el reconocimiento al doctor Rogelio. Doctora Luna. Sí, permítame. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hola. Hasta luego. ¿Qué cree que no puedo? No sé Sí. si Ángel. Sí, yo lo estoy intentando. No sé si bastaría con leerlas o el doctor Ángel los puede transmitir porque ya lo intenté varias veces. Gracias, muy amable. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, entonces, vamos a agradecer ampliamente al doctor Rogelio Hernández Pando. Me permito entonces entregar este reconocimiento que voy a tratar de leer. Es la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras Micobacteriosis AC. Otorga el presente reconocimiento al doctor Rogelio Hernández Pando por su brillante presentación en los seminarios permanentes de la REMEX TV como ponente del tema El costo de la virulencia FITES de M. tuberculosis resistente a rifampicina es compensado con una rápida polarización de la respuesta TH2 mediada por interleucina 4. Evento que se llevó a cabo de manera virtual el 25 de junio del 2024. Muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia tan excelente. Y asimismo, tenemos un reconocimiento para la doctora Luna. No sé si lo pudiéramos también ver el reconocimiento a la doctora Luna. Sí, muchísimas gracias. Básicamente, entonces, el reconocimiento a la doctora Luna, que es Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y Micobacteriosis, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Julieta Luna Herrera por su brillante participación en los seminarios permanentes de la REMEX como ponente del tema bombas de flujo en Mycobacterium avium, su impacto en la farmacoresistencia y virulencia, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 25 de junio del 2024, firma el doctor Rogelio Hernández Pando. Muchísimas gracias a los dos ponentes por estas excelentes ponencias magistrales y agradecemos a todos su presencia y su participación. Que tengan muy buena tarde. No sé si haya algún otro comentario. Cristi, doctora Julieta. Yo solamente quisiera comentar que está la invitación abierta. Nuestro próximo seminario va a ser pues dentro de un mes y existe ya un formato que la doctora Gordillo les ha enviado a sus correos para que ustedes, si están interesados en participar en estas actividades académicas de los seminarios, puedan hacerlo. Cada mes vamos a tener la presentación de seminarios de acuerdo a las 13 áreas diferentes de las que conforman nuestra red.
y entonces simplemente ustedes tienen que llenar ese formato, enviárselos al vocal o a los vocales de su área para que ellos lo seleccionen y lo vayan programando. Nuestro interés entonces es que se tenga un programa de un año casi completo con los ponentes y las presentaciones para que este ejercicio académico lo podamos realizar de manera sistemática y podamos todos participar, ¿no? Muchas gracias. Mi mensaje promocional, ¿no? Esto. Claro que sí, los esperamos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Nos vemos el 30 de julio para el siguiente seminario y en el chat dejamos los links, los enlaces para que puedan ver la convocatoria y se puedan sumar a estos seminarios, así como que puedan formar parte también de la reinvestigación. Que todos tengan un excelente día y que sigan teniendo una semana muy provechosa. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ángel, doctor Icuri, doctora Julieta y doctor Rogelio. Nos estamos viendo pronto. Gracias a todas y todos por esta actualización excelente. Hasta luego. Hasta luego.